En esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad por COVID-19 y específicamente la importancia que tiene en personas que viven con diabetes. Bueno, ¿qué es la enfermedad por COVID-19? Es una enfermedad causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés, y esta enfermedad está caracterizada por una alta y rápida transmisión. Se extiende a través de partículas respiratorias y puede causar una enfermedad leve. Afortunadamente esto es en la mayoría de los casos, una enfermedad leve parecida a un cuadro gripal que en una proporción pequeña de los casos puede progresar a neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte. La epidemiología de esta enfermedad es dinámica a medida de que hay más datos disponibles, lo cual ocurre diariamente. Sabemos, en los últimos meses se han reportado casos prácticamente en todos los países del mundo y en la lámina pueden observar los datos al 28 de marzo. Sin embargo, pues ya al día 1 de abril se reportaron 932,000 casos confirmados en el mundo y 40,000 muertes. En el caso de México, también al 1 de abril se reportaron 1,378 casos con 38 muertes. Y hay una proporción importante de casos que no están siendo diagnosticados, que no están siendo reportados porque no se está realizando la prueba de manera universal, sino en casos en los que está indicado, de manera que se estima que el número real de casos es mucho mayor. ¿Cuál es la importancia de las personas que viven con diabetes y otras comorbilidades y esta infección por COVID-19? Bueno, pues lo que hemos aprendido hasta este momento de lo reportado en literatura, principalmente de China, que es el país donde empezó esta epidemia, es que los pacientes que tienen comorbilidades tienen un riesgo de tener una enfermedad más grave y de tener mayor mortalidad. Efectivamente, en un estudio publicado de 150 pacientes, de los cuales 68 murieron y 82 se recuperaron, justamente el número de comorbilidades fue un predictor en este estudio de la mortalidad. En otro estudio, en donde se reportaron 52 casos de pacientes que no sobrevivieron, 32 de estos pacientes tenían comorbilidades y las dos comorbilidades más importantes o más prevalentes fueron la enfermedad cardiovascular y la diabetes, en 22% de los casos. En un estudio un poco más grande, de un poco más de 1,000 pacientes con enfermedad por COVID-19, 173 presentaron comorbilidades y vean ustedes también cómo dentro de las más comunes se encontraron la hipertensión en 23% de los pacientes y la diabetes en 16% de pacientes. Y en este otro estudio de 140 pacientes que requirieron hospitalización, también un porcentaje importante, 30% presentó hipertensión y 12% presentó diabetes. Entonces, pues sabemos de por sí que una persona que vive con diabetes tiene mayor riesgo de infecciones, incluyendo neumonía e influenza. Y en caso de que tengan algún contagio, pues esta infección tiene mayor riesgo de progresar a un cuadro grave debido a una respuesta inmunológica comprometida por la diabetes. Sin embargo, este riesgo puede minimizarse con un control glucémico adecuado. Y además podemos hacer medidas preventivas como son la aplicación de la vacuna contra la influenza y neumococo en toda persona que vive con diabetes con la finalidad de evitar el contagio por estas enfermedades. También sabemos de epidemias en el pasado que la diabetes representa un factor de riesgo para mortalidad. Esto ocurrió en la pandemia del 2019 de la influenza H1N1 y otros coronavirus que también han causado pandemias. En estos casos, la diabetes también se ha visto asociada con mortalidad. Es por eso que el impacto del control glucémico en la vida de una persona que vive con diabetes cobra aún más importancia en el contexto actual. Sin embargo, no debe ser un control glucémico simplemente agudo o por corto tiempo. Es importante saber que el control metabólico adecuado es necesario en toda la vida de una persona que vive con diabetes y más en el contexto que vivimos actualmente.
la proporción de pacientes con diabetes entre todos los casos de enfermedad por COVID-19 va entre el 5 y el 20%, pero se ha observado que las personas que tienen diabetes y que tienen infección tienen un potencial de progresar más rápidamente a síndrome de distrés respiratorio, choque séptico y falla orgánica múltiple. Efectivamente, también datos publicados nos hablan de la gravedad de la infección por COVID-19 en personas con diabetes. Y vean, en este estudio de pacientes que requirieron hospitalización a terapia intensiva, estos pacientes tenían 22% diabetes, en contraste con pacientes que no requirieron hospitalización en terapia intensiva, de los cuales solo 5.9 vivían con diabetes. Y en este otro estudio, la mortalidad de personas con diabetes fue del 7.3, en contraste con menos del 1% en personas sin ninguna comorbilidad infectadas por el virus COVID. Entonces, en general, la diabetes se presentó en más del 40% de las personas que murieron por la enfermedad COVID-19 en China, y también en otro reporte grande de más de 70,000 personas, las personas que padecían diabetes y que se infectaron tuvieron un aumento de la mortalidad, nuevamente 7%, en comparación con 2% sin diabetes. Es por eso que pues es importante que nosotros como personal de salud, como personas a cargo de pacientes que viven con diabetes, demos a conocer a nuestros pacientes la importancia del buen control glucémico. Es, como comentábamos, razonable asumir que las personas con diabetes tienen un riesgo incrementado de padecer la infección por el COVID, y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado, o importantemente cuidar a las personas que además de diabetes tienen enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y otras condiciones como edad avanzada y fragilidad que pueden incrementar potencialmente la gravedad de la infección. Específicamente, el tratamiento de personas que viven con diabetes y que tienen infección por COVID-19 debe consistir en la optimización del control glucémico. Las personas que requieran hospitalización en general deben de tratarse con insulina, y se debe de minimizar el riesgo de eventos adversos por otros fármacos como hiperglucemia inducida por glucocorticoides. Si el paciente es dado de alta, es importante tener un seguimiento estrecho con la finalidad de mantener el control glucémico y evitar complicaciones como sobreinfección por otras bacterias o microorganismos, y la importancia del seguimiento a largo plazo para reducir el riesgo de complicaciones propias de diabetes y la mortalidad. Vivimos una situación muy particular en donde también tenemos que cambiar la forma en la que brindamos la atención a nuestros pacientes, y es importante hacer el uso de servicios en línea para el ajuste de medicamentos, el uso de aplicaciones para el ajuste de la dosis de insulina, con la finalidad de evitar la transmisión de persona a persona. Asimismo, podemos utilizar teléfonos inteligentes, servicio de internet en computadoras para establecer la consulta vía remota con los pacientes, con la finalidad de evitar que acudan a hospitales. Y por supuesto, parte del tratamiento en estas personas es la prevención mediante el uso de videos educacionales, libros en línea, para poner en práctica medidas que permitan disminuir el contagio. Medidas específicas de prevención. Bueno, todo paciente que vive con diabetes debe mantener un control glucémico adecuado. Es razonable aumentar la frecuencia del automonitoreo. Probablemente esto se va a individualizar de acuerdo al tratamiento específico de cada persona, pero sobre todo si el paciente se encuentra en tratamiento con insulina, es importante hacer un automonitoreo más frecuentemente. Esto nos va a permitir reducir el riesgo de infección, la gravedad de la infección y la reducción del riesgo de complicaciones como sobreinfección bacteriana. En pacientes con diabetes que viven con otras comorbilidades como enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal, es importante tratar de mantener
estabilidad en estas condiciones mediante el esquema terapéutico indicado, no suspender los tratamientos para lograr mantener estables estas comorbilidades. Es importante mantener una nutrición adecuada con ingesta de proteínas, ingesta de abundante líquido, y definitivamente siguen siendo válidas las recomendaciones de cambios saludables en el estilo de vida como la realización de ejercicio. Sin embargo, considerando que se sugiere evitar lugares concurridos para la realización del mismo. Y nuevamente, las medidas de prevención en personas con diabetes incluyen la vacunación contra la influenza y neumococo con el fin de evitar el contagio por estas infecciones o en el caso de neumococo, neumonía bacteriana secundaria. En caso de que un paciente presente síntomas compatibles con la enfermedad por COVID-19, estos son fiebre, tos, catarro o disnea, es importante referir al paciente a un lugar de atención donde se pueda realizar la prueba para confirmar o descartar esta enfermedad. La persona afectada requiere aislamiento al menos por 14 días o hasta que los síntomas se resuelvan. Es importante destacar que no todo paciente con síntomas requiere acudir a realizarse la prueba. La gran mayoría de los casos se van a presentar con una enfermedad leve, con el aislamiento, hidratación, medicamentos como acetaminofén, que era suficiente. Pero en el caso de fiebre, disnea, el paciente tiene que ser referido a un lugar para que pueda ser atendido de manera adecuada. El caso de pacientes con diabetes tipo 1 también merece un comentario adicional. Sabemos que en los pacientes con diabetes tipo 1 muy probablemente sea necesario hacer ajustes en la dosis de insulina, de manera que nuevamente el automonitoreo frecuente se vuelve esencial en situación de enfermedad en estos pacientes, así como la comunicación con el médico. Algunos agentes hipoglucemiantes deben ser suspendidos cuando hay una infección por COVID-19, sobre todo en el contexto hospitalario. Sabemos que la insulina es el agente preferido para el tratamiento de la hiperglucemia en un paciente que se encuentra hospitalizado, y agentes orales como la metformina o los inhibidores de SGLT2, debido al contexto de estos pacientes, deben evitarse durante la hospitalización. Y más bien apoyarnos en la insulina y en el automonitoreo frecuente de glucosa con ajuste para mantener un control glucémico adecuado. Entonces, de ahí nuevamente recalcar que el tratamiento con insulina se vuelve de beneficio en esta situación en particular, y como sabemos también estos beneficios se aplican a muchos aspectos o a muchos, contextos de la vida de una persona que vive con diabetes. Importante pues mencionar a ustedes que hemos tenido una evolución en el desarrollo de insulinas. Actualmente contamos con análogos de acción prolongada como son la glargina U300. Sabemos que la glargina difiere de la insulina humana por el reemplazo de algunos aminoácidos en la cadena alfa y una extensión en la cadena beta, y esto le permite un perfil farmacocinético y farmacodinámico particular. En el caso de la glargina U300, a pesar de ser la misma que la glargina U100, al momento de que es inyectada forma un menor volumen de inyección, un depósito subcutáneo más compacto, más pequeño, que modifica la cinética de absorción, proporcionándole a la glargina U300 una vida media más prolongada, que se caracteriza por un periodo de acción de más de 24 horas. Y también comentar la importancia del control integral para lograr la disminución de hemoglobina glucosilada. Tanto la glucosa de ayuno como la glucosa postprandial contribuyen a la hemoglobina glucosilada, de modo que hemos de tratar ambos componentes para poder lograr una meta de hemoglobina glucosilada, y esto se puede lograr fácilmente y de manera en un mismo dispositivo con la combinación de insulina glargina y lixisenatide. Estos dos productos hacen una sinergia
proporcionada por la insulina, que cubre la glucosa en ayuno, mientras que el agonista de GLP-1 principalmente nos va a dar la reducción de la glucosa postprandial, lo cual nos permite lograr un abordaje complementario para disminuir la hemoglobina glucosilada y así controlar integralmente a una persona que vive con diabetes. Las asociaciones diferentes han recomendado algunos lineamientos básicos para pacientes que viven con diabetes en el contexto actual de esta epidemia. Y pues un punto muy importante, por ejemplo, aquí les muestro las recomendaciones emitidas por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos. En primer lugar, no suspender la toma de medicamentos prescritos a menos de que sea indicado por el médico, pero en general se debe de continuar con los medicamentos para evitar un descontrol glucémico. Es importante tomar precauciones cuanto a contar con una reserva de medicamentos suficiente y material para realizar automonitoreo más frecuentemente. Nuevamente aquí considerar el uso de servicios que entreguen a domicilio con la finalidad de evitar el desplazamiento y la exposición a un potencial contagio. Si se tiene que salir de casa, pues evitar lugares concurridos, evitar contacto cercano con otras personas, pero una de las medidas más recomendables tanto en pacientes con y sin diabetes es permanecer en casa tanto como sea posible. Y por supuesto en este momento evitar viajes que no sean esenciales. Importantes las medidas que a veces damos por hechas, pero el lavado de manos con agua y jabón inactiva mata al virus, entonces es también lo mejor que podemos hacer para evitar el contagio. Hay que lavar las manos con agua y jabón de manera regular y enfáticamente antes de comer, después de utilizar el baño, después de toser o de estornudar, y si no hay disponibilidad de agua y jabón, podemos utilizar un desinfectante que tenga como base alcohol al menos al 60%. Al momento de toser o de estornudar es importante cubrir la boca y la nariz con un pañuelo y desecharlo inmediatamente. Si no se cuenta con un pañuelo, podemos utilizar la parte interna del antebrazo y del codo para evitar la diseminación de estas gotitas respiratorias que son las causantes de la transmisión del virus. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, y en caso de presentar síntomas como fiebre, falta de aire o tos, especialmente si se tiene el antecedente de haber estado expuesto a una persona con enfermedad por COVID-19 o bien haber viajado a un área con contagios, llamar o acudir con un profesional de la salud para evaluar la necesidad de acudir a un lugar donde se pueda realizar la prueba. Concluyo diciendo que nuevamente es válido, y en este contexto que estamos viviendo actualmente más aún, la importancia del control glucémico en toda persona que vive con diabetes. Recordemos que el control glucémico nos va a evitar, nos va a prevenir las complicaciones asociadas con la diabetes, y en este caso también es una herramienta indispensable para reducir la probabilidad del riesgo de la infección. Muchas gracias por su atención.